Entonces, así que bueno. Lo leo rápidamente y solamente apunto los datos básicos. Y dice así. Considere un sistema de agua que fluye a través de unas válvulas A y B. Esos son los... desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Entonces, las válvulas tienen por nombres 1, 2 y 3. Así que básicamente tengo el punto A y tengo 3 válvulas. Entonces, nada más voy a hacer el diagrama. Esta es la válvula 1. Aquí se supone que debe llegar B. Aquí tendríamos la número 2, la número 3 y así. Entonces, ¿se ve bien lo que estoy escribiendo o es necesario cambiar de tinta, de plumón? Por favor, díganme si se ve bien lo que acabo de pintar, porque se ve muy bien. Se ve bien, muy bien, gracias. Es que los plumones nada más duran una clase, ¿no? Y bueno, es un problema esto. Ok, entonces el agua, se pretende pasar agua de A hasta B, de tal manera que estas son las válvulas, así que es la válvula 1, la válvula 2 y la válvula 3. Y este es el punto A, de donde empieza a fluir el agua y se supone que se debe llegar al punto B. Entonces, y bueno, pues ya se pueden imaginar, para que pase el agua, ¿qué debe ocurrir? O se va por arriba, o se va por abajo, o podría irse por ambos canales. Pero en el canal de abajo, forzosamente las dos válvulas deben permitir el paso. O sea, las válvulas están en una situación de permitir o no permitir el paso del agua, y digamos que responden aleatoriamente a las órdenes de permitir o no permitir, abrirse o cerrarse, de tal suerte que si el agua se va y la válvula 1 está abierta, deja pasar el agua, no importa que pase abajo. Y recíprocamente, si el agua que va por abajo, si ambos, la válvula 2 y la 3, están abiertas, pues por aquí va a pasar el agua y no importa lo que pase con la válvula 1. Entonces nos preguntamos por la probabilidad de que el agua fluya del punto A al punto B bajo los siguientes supuestos. Ese es bajo los siguientes supuestos. Ok, entonces los supuestos son los siguientes. Número 1, voy a escribir arriba qué voy a suponer para poder resolver el problema. Entonces voy a borrar acá arriba. Siempre, eso es algo que seguramente ustedes ya han experimentado en sus distintos cursos de matemáticas. Cada vez que se va a demostrar algo, que se va a resolver un problema, siempre se hace bajo ciertas hipótesis. Muy rara vez se hace de manera absolutamente universal. Siempre hay algunas hipótesis, son restricciones que hay sobre, o sea, condiciones que hay sobre la situación. Entonces, este problemita básicamente se tiene que ajustar al mismo esquema. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que las válvulas, entonces la suposición, digamos, A, las válvulas actúan independientemente una de la otra. Independientemente una de la otra. Ajá. Y bueno, se dan cuenta, el término independientemente, así como lo acabo de escribir, pues en el lenguaje coloquial, o sea, en el lenguaje de todos los días, solemos usar ese término, independientemente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues intuimos que el hecho de que una válvula funcione o no funcione no altera el comportamiento de las otras válvulas. Para decirlo en términos de probabilidad, porque el término independiente
tiene un cierto significado en la teoría de probabilidad. Bueno, pues lo que está diciendo es que el que una válvula se deje pasar el agua o no, no altera la probabilidad de que las otras dejen pasar el agua o no. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, acuérdense que esa es la noción de independencia, ese es el significado intuitivo, y que en las clases anteriores les hemos dado un cierto significado, ¿verdad? Un cierto significado matemático preciso, y es así como nos estamos empleando. ¿Qué más sabemos? Ok. Algo más se sabe de estos datos. Ajá. Bien. Bien, entonces algo más que se sabe, lo voy a anotar aquí. Bueno, lo leo primero. Dice que la probabilidad de que una válvula responda correctamente a la señal de apertura es, vamos a ponerle un cierto número, P. Y aquí en las notas lo tengo como 0.8, pero creo que vale la pena hacerlo en abstracto. A ver qué tal funciona. Entonces, esa sería la hipótesis B, que la probabilidad P va a ser la probabilidad de que cualquier válvula responda correctamente a la orden de apertura. O sea, hay un sistema electrónico que pretende controlar a las válvulas, o que controla las válvulas, pero las válvulas, digamos que no responden tan automáticamente. Puede haber algún mecanismo ahí que haga que posiblemente no respondan a la orden de abrirse. Entonces, la probabilidad de que cualquier válvula responda a la orden de abrirse, responda correctamente, y ya no lo quiero escribir porque ya no tengo espacio, pero es correctamente, o sea, se le manda la orden de abrir, y la probabilidad de que responda correctamente, vamos a ponerle T a secas, luego lo aterrizo al número concreto que está en las notas, pero puede ser más ilustrativo dejarlo así en abstracto. P, ese es el numerito que acabo de subrayar. Entonces, así que nuestra pregunta es, nuestro problema es calcular la probabilidad de que fluya el agua, y estas son las dos suposiciones que hacemos sobre el funcionamiento del sistema. Ajá. Entonces, noten, no podemos responder una pregunta tan en abstracto. Siempre hay hipótesis de por medio, siempre hay condiciones. Bajo las condiciones estas hay de cuál es la probabilidad que me están pidiendo. Si estas condiciones no fueran ciertas, si alguna de las dos no fueran ciertas, posiblemente la respuesta va a cambiar. Así que, pero bueno, entonces vamos a empezar a la solución del problema. Y este problema es, como les he venido planteando, es muy ilustrativo usar las variables aleatorias. Ya hemos estado platicando las variables aleatorias, ¿para qué me sirven? Las variables aleatorias son como un sistema de coordenadas que permite ubicar con mucha precisión cuál es el evento de interés. Entonces, justamente de eso se trata, de plantear el problema en términos de variables aleatorias para, claro, podría no hacerse así, pero es recomendable hacerlo con variables aleatorias porque las variables aleatorias ilustran muy bien esto que decía yo, es como una especie de sistema de coordenadas con el cual uno puede ubicar el problema y resolverlo. Como en la geometría, ¿no? Digamos, el gran salto intelectual que dio Descartes cuando inventó la geometría analítica es esto, ¿no? Es justamente localizar los puntos en el espacio a través de coordenadas, y luego los lugares geométricos pues respondían a ciertas relaciones algebraicas que hay entre los distintos puntos.
Bueno, pues más o menos es el papel que juegan las variables aleatorias en la teoría de probabilidad. Proporcionan un sistema de coordenadas para plantear y resolver problemas. Entonces, eso es lo que quiero hacer con este ejemplo, aunque podría hacerse de otra manera, pero como estamos ya en el tema de variables aleatorias, me quiero aprovechar de eso para ilustrar cómo se hace. Entonces, ¿puedo borrar para continuar con la exposición? Sí, profesor. Bien. Entonces, simplemente voy a introducir 3 variables aleatorias, una por cada válvula. Entonces, sea I cualquier índice 1, 2, 3, que hace referencia a las válvulas. Y voy a llamarle X con subíndice I a la siguiente variable aleatoria. Tomará el valor 1 si la válvula número I, responde correctamente a la orden de apertura. Correctamente a la orden de apertura. O sea, si abre cuando tiene que abrirse. Y 0 en caso contrario. ¿Qué es esto? Bueno, que no responda en el momento, dice contrario. Ok, entonces, el caso contrario, pues ustedes saben, es negar lo que afirma lo de arriba, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el evento, el agua fluye. Vamos a ponerlo, F es, el agua fluye. El agua fluye de A al punto B, o sea, del punto A al punto B. Acuérdense el esquema que tenemos. Bueno, entonces, ahora vamos a ubicar el evento en términos de variables aleatorias. Entonces, acuérdense, hay 2 opciones. Que la válvula 1, que es la de arriba, deje pasar el agua, o sea, que responda correctamente a la orden de apertura, y eso significaría que la variable x1 toma el valor 1. ¿Se dan cuenta? Estas variables indicadoras, pues me están, digamos, entre comillas, digitalizando el problema. Ajá. Lo sorprendente del asunto es que esta digitalización fue descubierta hace varios siglos precisamente por aquellos genios matemáticos, Bernoulli, Pascal y todas estas personas que contribuyeron a la teoría del problema, y se me hace que el mismísimo Newton también encontró esto de mucha utilidad. Bueno, entonces, ¿cómo describo al evento que me interesa? Bueno, que la válvula 1 funcione, o bien que la válvula 2 funcione y a su vez la válvula 3 funcione. Ajá. Acuérdense que aquí la comita me sirve para representar la intersección de estos 2 eventos. Así que aquí lo que quiero es válvula 2 funciona, válvula 3 funciona. Y aquí es válvula 1 funciona. Entonces, la O de unión es el O inclusivo de la lógica. Entonces, aquí dice, o el agua pasa por arriba, o bien pasa por abajo. Eso significa que las 2 válvulas de abajo están abiertas. Y bueno, ahora vamos a calcular la probabilidad de F. Se trata de la probabilidad de esta unión. Y bueno, pues esto sería la probabilidad de que x1 sea 1 más la probabilidad de que x2 sea 1 y x3 sea 1, pero tengo que restar la probabilidad de la intersección. Entonces, voy a borrar aquí arribita para continuar. Bueno, aquí aviso de que todavía me falta restar algo. Voy a continuar acá arriba.
menos la probabilidad de que la válvula 1 funcione, la 2 funcione, la 3 funcione. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿se dan cuenta? Aquí usé paréntesis redondos, aquí usé paréntesis cuadrados. Bueno, eso no lo puedo evitar, a veces cambio el paréntesis, pero siempre le pongo un paréntesis, algo que indique que se trata de el hecho de que la variable aleatoria tome un cierto valor numérico. Ya sabemos que eso significa, ya pensándolo en términos rigurosamente matemáticos, significaría la imagen inversa bajo la acción de la función x1 la imagen inversa del 1 bajo la acción de la función x1. ¿Ajá? Sin embargo, se dan cuenta, no hemos escrito el espacio muestral. Estamos atacando directamente el problema de calcular las probabilidades y eso se debe a lo que hemos estado comentando. Lo que verdaderamente importa es la distribución. Entonces, justamente aquí están apareciendo las distribuciones de las dos probabilidades. Sabemos por hipótesis, es la hipótesis A, que las válvulas son independientes, actúan de forma independiente. Entonces, eso significa esencialmente que las variables aleatorias que acabamos de definir son variables aleatorias independientes. Eso es, para decirlo ya en términos rigurosamente matemáticos, a eso se convierte. Y bueno, pues esto sería que voy a continuar haciendo el cálculo. Sería la probabilidad de que la válvula 1 funcione. Aquí, como voy a usar por primera vez la suposición de que son independientes, así que sería simplemente la probabilidad de que la número 2 funcione por la probabilidad de que la número 3 funcione, menos la probabilidad de que el producto de las probabilidades de que las 3 funcionen. Ok, entonces ahí quedaría el asunto. El agua fluye con la probabilidad de esta que estamos calculando. Pero ahora recordemos la hipótesis B. Cada una de las válvulas tiene probabilidad de responder correctamente a la orden de apertura con probabilidad P. Así que, fíjense, aquí diría P. Este primer sumando es P. Aquí tendría P por P, o sea, P cuadrada. Y aquí tendría finalmente P cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, así estarían las cosas. De tal manera que, bueno, déjenme hacer la siguiente observación, pues, nada más para traducir la hipótesis B en términos de estas variables aleatorias. ¿Qué decía la hipótesis B? La hipótesis B decía que cada válvula tiene probabilidad P de abrir correctamente, o sea, de responder correctamente a la orden de apertura. Entonces, poniendo esa hipótesis en términos de las variables aleatorias, lo que me está diciendo es que, o sea, la afirmación B equivale a decir que la probabilidad de que la válvula 1 funcione es igual a la probabilidad de que la válvula 2 funcione y es igual a la probabilidad de que la válvula 3 funcione, y los tres numeritos son iguales al numerito P que acabo de tener. Ajá. Entonces, esencialmente, entonces, ahí estaría la respuesta al problema. En las notas puse un valor numérico concretito, ustedes lo pueden ver ahí. O sea, esto que estoy diciendo creo que no aparece bien en las notas, pero creo que vale la pena en términos de ilustrar una vez más el significado de la independencia. De tal manera que lo que puse en las notas fue que P vale 0.8. De tal forma que al hacer la operación sustituyendo P igual a 0.8 aquí, sale punto, por lo tanto, la probabilidad de que fluya el agua, al hacer la sustitución, va a dar
0.928. Pero bueno, los numeritos son hasta cierto punto un asunto secundario, ¿no? Pero bueno, ahí está, para que quede completo con la nota. Pero a ustedes les puedo plantear un problema interesante. Bueno, uno pensaría que la presencia de las tres válvulas, o sea, que el agua fluya por esos dos canales, básicamente es la presencia de esos dos canales, mejora o empeora la probabilidad de que el agua pase. Y eso básicamente se transforma en la siguiente pregunta. Entonces, ¿puedo borrar arribita para plantear la pregunta desde el punto de vista matemático? Vamos, ¿a qué me refiero? Suponiendo que nada más hubiera una sola válvula, un solo canal, entonces, pues la probabilidad de que pase el agua es P, esta P. Pero el sistema está armado de esa manera con la intención de aumentar esa probabilidad. Y la pregunta es, ¿de veras aumenta esa probabilidad o no? Entonces, básicamente esa es la pregunta. Entonces, puedo borrar para plantear el problema e intentar resolverla porque nos va a llevar a una cierta desigualdad que, como no he resuelto, no sé qué tan difícil esté, pero bueno. Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar esto. ¿Se ve bien? La cámara no les da problema. Digo, yo sí veo, pero en la otra clase a veces los alumnos me dicen que deja de verse con claridad lo que estoy escribiendo, pero parece ser que es un problema de que la cámara no responde con la rapidez apropiada a los cambios de enfoque o de foco, ¿no? Entonces, podría incluso yo traerles un ejercicio asociado con esta cámara que parece ser que tiene un funcionamiento un tanto aleatorio. Bueno, responde en un tiempo aleatorio a la necesidad de enfocar o desenfocar, ¿no? Pero bueno, entonces ya puedo borrar por lo menos la parte de arriba del pizarrón para plantear y tratar de resolver la pregunta. Sí, profe. Bien, entonces voy a borrar la parte de arriba. Entonces, en la parte de arriba lo que voy a plantear es, bueno, recuerdo lo que dije hace un momento, si nada más hubiera una sola válvula, esa única válvula, bueno, tiene probabilidad P de responder correctamente a la orden de pasar el agua, a la hora de abrir para que deje pasar el agua. Entonces, si nada más hay una sola válvula, bueno, pues tenemos probabilidad P de que el agua pase de A a B, que no es la misma que tenemos en este sistema. Entonces, la pregunta que dije hace un momento es, el sistema de hace un momento... este sistema de tres válvulas de hace un momento, ¿mejora o empeora la probabilidad de que pase el agua del punto A al punto B? Entonces, también ya voy a borrar aquí abajito para terminar de escribir. ¿Mejora o empeora la probabilidad de que pase el agua? Ya saben, de A a B, de que pase el agua. Esa es la pregunta que de manera natural podríamos plantearlo, ¿no? Porque uno podría decir, pues si no la va a mejorar, ¿para qué construir un sistema tan complicado? Entonces, planteado de esa manera,
La probabilidad que tuvimos hace ratito era P más P cuadrada menos P cúbica. Y la pregunta es si esto, que sería la probabilidad de que el sistema, así como está diseñado, deje pasar el agua, la pregunta es si esto es mayor que P o no es mayor que P. Así que básicamente hay que resolver esa desigualdad, ¿de acuerdo? Y bueno, como no la he resuelto, pues no sabría yo decir qué va a pasar. Pero resolvámosla, cancelamos la P, nos queda P cuadrada mayor que P cúbica, podemos dividir entre P, de tal manera que nos va a quedar 1 mayor que P. Ándale. ¿Se dan cuenta? Ahí está la solución a la desigualdad en la variable P. El hecho de que P sea más chico que 1, bueno, todas las probabilidades son números más pequeños que 1. De tal manera que la desigualdad vale para cualquier valor que tengamos de P. Así que, efectivamente, la probabilidad de que pase el agua mejora. Entonces, independientemente de qué tan pequeño o qué tan grande sea el valor de P. Por ahí tengo otro ejemplo en donde se plantea un problema similar al de ahorita, y el asunto es que ahí no siempre mejora la probabilidad del evento que se tiene. No me acuerdo en cuál de todos, pero en el momento que aparezca se los presento. Aquí, afortunadamente, no importa el valor de P. De todas maneras, el sistema va a mejorar la probabilidad de que pase el agua. Así que ya lo pongo nada más en palabras. El sistema, cualquiera que sea el valor de P, sí mejora la probabilidad de que pase el agua. La probabilidad de que pase el agua. Bien. Entonces, en algún momento encontraré aquel ejercicio, no hace referencia a en algún momento encontraré aquel ejercicio en donde no para cualquier valor de P va a mejorarlo. De hecho, en ese ejercicio se nota explícitamente para qué valores de P la cosa mejora y para qué valores de P la cosa empeora. Pero no es el ejemplo. Entonces, yo pensé que era el ejemplo, pero no. Entonces, bueno, puedo borrar para continuar con otros ejemplos. Bueno, voy a borrar para continuar con otro ejemplo. Ustedes me dicen si se ve bien, si me oyen bien, etcétera, etcétera. Entonces, por lo pronto, bueno, mejor me espero un minuto, sirve que voy por un poco de agua y regreso para continuar con los ejemplos. Bien, voy a ir borrando para continuar con más ejemplos. Bien, entonces, más ejemplos. Entonces, la situación ahora es un ejemplo que está en la clase número 14. Es en la página 2 de la clase 14. Y bueno,
Lo leo, ustedes podrán revisar con detalle la clase 14 que está por escrito, y dice, en una bolsa hay monedas de distintas denominaciones. Entonces aquí anoto los datos. Hay tres monedas de 10 pesos, hay 5 monedas de 5 pesos, 6 monedas de 2 pesos. ¿Ok? Entonces hay 14 monedas en total. Ok. Bueno, se eligen 2 monedas al azar sin reemplazo. Se eligen 2 monedas al azar sin reemplazo. Aquí voy a ser enfático en esto del sin reemplazo, porque eso, acuérdense, nos lleva esencialmente a situaciones de no independencia. Entonces, así que bueno, vamos a llamarle X al valor de la primer moneda extraída. Y sería el valor de la segunda moneda extraída. Y la suma de estas dos variables, aleatorias, X más Y, ¿qué sería? Pues evidentemente sería la cantidad total de dinero que se obtiene al hacer este juego. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el asunto es calcular las distribuciones de las tres variables aleatorias. XY y X más Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces va la solución. Voy a borrar aquí abajito. Ah, eso sí, bueno, por ahí tengo los datos. Por ahí tengo los datos. Ajá, aquí están. Entonces, voy a empezar con la distribución de X. Entonces, bueno, voy a poner los valores. Entonces, aquí simplemente voy a hacer un poco de abuso de la notación. Los valores de la variable aleatoria X, bueno, pues es serían, como es una moneda y X de lo que me habla es del valor de esa moneda, pues la moneda puede ser de 3, de 5, no, de 10, de 5 o de 2. Ajá. Entonces, los valores de la variable serían 10, 5 o 2. Entonces, la distribución en este tipo de variables aleatorias que son discretas es nada más hacer la tablita. Y estas son las probabilidades. La probabilidad de que X valga cada uno de estos valores, le voy a llamar K. La probabilidad de que X valga K, o sea, la probabilidad de que X valga 10. La probabilidad de que X valga 10, bueno, como es la primer moneda que se extrae, tendríamos 3 de 14, ¿verdad? 3 de 14, porque hay un total de 14 monedas, y la primera que va a salir, disponemos de 3 monedas de 10, disponemos de 5 monedas de 5, entonces sería 5 en 14, y disponemos de 6 monedas de 2, entonces sería 6 en 14. A ver, entonces está claro lo que acabo de hacer. Cada uno de estos números es la probabilidad de que la primera moneda tenga cada uno de estos valores respectivamente. ¿De acuerdo?
Lo mismo va a ocurrir no, con la otra moneda. No es cierto, no es tan cierto que eso sea cierto. No es así. Porque las probabilidades de Y dependen de qué es lo que haya pasado con la primera moneda. O sea, la variable aleatoria Y también toma los mismos valores 10, 5 y 2, pero en principio las probabilidades son distintas, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, lo que sigue en la página número 3 es escribir con detalle las probabilidades condicionales. Entonces, si tienen ustedes posibilidad de ver la página 3 de la clase número 14, ahí está la lista completita de las probabilidades condicionales de los valores que toma Y, suponiendo que X ha tomado determinado valor. Entonces, no me va a caber esto escribirlo aquí. Voy a poner algo arriba. Quizás no ponga todo, porque en las notas están todas las probabilidades, pero nada más para tener una idea de a qué me estoy refiriendo. Entonces, la distribución de X ahí está, pero la distribución de Y, esa todavía, en rigor estricto, todavía no me la dan los datos del problema, pero sí quiero escribir explícitamente cuáles son los datos que me aporta el problema. Ya con esos datos y nuestro conocimiento de la fórmula de probabilidad total y esas cosas, nos va a permitir calcular la probabilidad de Y. Entonces, voy a borrar arribita, que es nada más las definiciones de las variables aleatorias, y voy a escribir algunas de las probabilidades condicionales de Y dado X. Nada más algunas, no todas están en la página número 3 de la clase número 14. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que la segunda moneda valga 2, suponiendo que la primera moneda es de 2, ¿cuánto sería? Bueno, como se extraen sin reemplazo las monedas, entonces para la segunda extracción solo disponemos de 13 monedas, ¿ok? De esas 13 monedas, había... O sea, suponiendo que la primera moneda vale 2, disponemos de 13 monedas, pero de las cuales las monedas de 2, pues ya nada más hay 5 de ellas, ¿verdad? Porque ya en la primera extracción salió una moneda de 2, la quito de la bolsa, dispongo nada más de 13 y ahí solamente me quedan 5 monedas de A2, porque ya salió una. Y, por ejemplo, la probabilidad de que Y sea igual a 5, suponiendo que X es 2, bueno, efectivamente sí, dispongo de 13 monedas para la siguiente extracción, pero el número de monedas de 5 no ha cambiado, así que eso sigue siendo 5 tercios. Y así por el estilo, etcétera, etcétera. Déjenme escribir una o dos más. No, ustedes pueden leer todas ahí en las notas. Pero, por ejemplo, la probabilidad de que Y sea 10, suponiendo que la primera vale 5, pues ¿cuánto sería? Del total de 13 monedas, dispongo de las 3 que son de 10, ¿sí, verdad? Hay 3 de 10, y entonces sería 13 entre 3, ¿de acuerdo? Y así por el estilo. La probabilidad de que la segunda moneda valga 10, suponiendo que la primera vale 10, pues es, bueno, del total de 13, solamente disponemos de 2 monedas de 10 porque la primera ya salió, etcétera, ¿no? Entonces, no escribo todas, pero ustedes las pueden leer o las pueden calcular ustedes mismos. Así que noten ustedes, en muchas situaciones como esta, las probabilidades condicionales son datos directos del problema. Y nuestro objetivo es calcular probabilidades. O sea, el objetivo para terminar es
tenemos dos misiones. Calcular la distribución de Y, que esa no la hemos terminado de calcular. La distribución de Y. Y luego calcular la distribución del dinero total que se puede obtener con este juego. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a proceder. A ver, de hecho, en la página 4, ustedes incluso pueden ver un diagrama de árbol. El diagrama está un poco grande, pero también voy a escribir un poquito de ese diagrama para poner en juego los datos que sí tenemos directamente del problema y nuestra línea de razonamiento que se sintetice de tal forma que podamos ver con toda claridad de qué manera estamos razonando. Entonces puedo borrar para escribir el diagrama, aunque sea parcialmente. El diagrama completo está en la página 4, pero aquí les voy a escribir tantito, nada más para que nos ubiquemos de qué se trata. Sí, está bien, profesor. Bien, voy a borrar. Entonces, el diagrama de árbol es algo muy valioso. Si ustedes han estudiado un poco de lógica matemática, tal vez les han mostrado los diagramas como una valiosa herramienta de razonamiento. Entonces, y aquí en probabilidad, bueno, pues hacemos uso sistemático de eso. Entonces, justamente va con el diagrama de árbol. Hay una primera extracción en donde hay tres posibilidades. La primera moneda vale 2, o vale 5, o vale 10. Una vez extraída la primera moneda, viene la extracción de la segunda. Entonces, o vale 2, o vale 5, o vale 10. Lo mismo con las otras posibilidades para X. Entonces, Y igual a 5, Y igual a 10. Y lo mismo acá. Y igual a 2, Y igual a 5, o Y igual a 10. ¿Ok? Entonces, ahí está resumido en este diagrama las posibles historias de cómo se ha de realizar el juego. ¿Cuántas hay? Hay 9 posibles historias en cómo se evoluciona el juego. Efectivamente, 3 por 3, ¿no? La primera moneda tiene 3 posibles valores, la segunda moneda también tiene 3 posibles valores. Así que son 9 las trayectorias. Ok, y según los datos del problema, acuérdense, eran 6 monedas de A2, 5 monedas de A5 y 3 monedas de A10. Entonces, las primeras probabilidades son 6 sobre 14, 5 sobre 14 y 3 sobre 14. O sea, en la primera extracción disponemos de las 14 monedas. Para la segunda extracción nada más disponemos de 13, pero acuérdense que va aquí, son las probabilidades condicionales, así que 5 en 13 no es más que la probabilidad condicional de que Y sea 2, suponiendo que X es 2. Y algo similar sería 5 en 13 y 10 en 13. Ajá. Puedo seguir escribiendo sobre el diagrama, 6 en 13. Ustedes pueden checar que no me esté equivocando. Ya este diagrama lo he checado varias veces, así que creo yo que ya no tiene errores. Nada más para que tengamos la información completa, estoy escribiendo todo. Pero creo que entendemos cómo es que construí este diagrama. ¿Ok? Entonces ahí está el diagrama. Ahora sí, hay que calcular la distribución de Y. ¿Ok? Bueno, pues entonces Y toma los valores 2, 5 y 10. Calculemos la probabilidad de que Y valga 2, o sea, que la segunda moneda sea 2. Pues el diagrama tiene 3 trayectorias que desembocan en Y igual a 2. Entonces ya sabemos, hay que multiplicar las probabilidades de cada trayectoria y luego sumar. ¿De acuerdo? Que no es otra cosa sino la fórmula de probabilidad total escrita, bueno, a nivel del diagrama. Ya, si quieren lo reescribo cómo sería el razonamiento y ya los cálculos, pues ya queda claro qué es lo que hay que hacer. Entonces lo voy a reescribir, perdón
por ser tan repetitivo, pero más vale insistir con tal de que se comprenda bien. Entonces, sería la probabilidad de que X sea 2 por la probabilidad de que Y sea 2, suponiendo que X es 2, más la probabilidad de que X sea 5 por la probabilidad de que Y, el evento que me interesa, sea 2, suponiendo que X es 5, más la probabilidad de que Y sea 2, suponiendo que X vale 10. Simplemente es fórmula de la probabilidad total. Ahora vengo a hacer las sustituciones. ¿Y qué es lo que quedaría? Bueno, pues aquí quedaría, hago las sustituciones que veo aquí en el diagrama, y lo que va a quedar, bueno, pues lo reescribo rápidamente, 6 sobre 14 por 5 sobre 13, eso es la probabilidad de la primera trayectoria, más 5 sobre 14 por 6 sobre 13, eso es la probabilidad de la segunda trayectoria, más 3 sobre 14 por 6 sobre 13. 6 sobre 3. Bueno, ya voy a tener que borrar tantito aquí para que se vea bien la fracción. Más 6 sobre 13. No. El último término es 3 sobre 14 por 6 sobre 13. Entonces ya después de hacer la fracción y ponerlo en, no sé, 78 sobre 182, pero si alguien prefiere los decimales, que no es recomendable, pero bueno, pues ahí está. Punto 428, ¿ok? Ahí estaría la probabilidad de que Y valga 2. Ajá. Y bueno, de forma completamente similar, siguiendo el diagrama, la probabilidad de que Y valga 5 es la siguiente. Entonces, puedo borrar nada más para indicar cuál deberían ser los resultados, pero ustedes mismos, usando el diagrama, pueden verificar que los cálculos son correctos. Nada más calculé con detalle la probabilidad de que Y sea 2, pero no he terminado. Necesito calcular la probabilidad de que Y sea 5, la probabilidad de que Y sea 10. El razonamiento es enteramente similar, entonces nada más indico cuáles son los valores numéricos y ya ustedes se encargan de verificar lo que estamos haciendo. La llamada está por terminar. Bueno, creo que sí me alcanza para escribir la distribución de Y si es posible también la de X, la suma, perdón. Si no, pues sería en la siguiente clase. Ok, entonces voy a borrar de aquí para abajo para escribir las otras probabilidades y terminar de completar la distribución de Y. Bien, entonces de forma similar, totalmente similar, se va a obtener la probabilidad de que Y sea igual a 5, va a ser 65 sobre 182, y la probabilidad de que Y sea 10 va a ser 39 sobre 182. Entonces la tablita, en este caso para Y, es los valores son los mismos, o sea, 10, los valores de Y, los posibles valores de Y son 10, 5 y 2, y las probabilidades, o sea, la probabilidad de que Y valga K, la probabilidad de que valga 10 es 39 sobre 182, de que valga 5 es 65 sobre 182, y de que valga 2 es 78 sobre 182. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la distribución de probabilidades de Y. Y ahora vamos con la distribución de la suma. Distribución de X más Y. Entonces noten ustedes en este ejercicio que está muy simplón, pero noten ustedes, el espacio omega FP mágicamente ha desaparecido. Ajá. Lo podríamos situar, lo podríamos fijar, pero eso no es lo verdaderamente importante en la teoría de probabilidad. Lo importante es la distribución, y eso es justamente con lo que estamos jugando. Por eso es que la teoría de probabilidad parece una cosa extraña, porque empezamos hablando de un espacio de probabilidad y no sé qué, y luego las variables aleatorias son cierto tipo de funciones definidas sobre ese espacio, y a final de cuentas estamos hablando de una cosa extraña, que es la distribución, bueno, extraña entre comillas,
Y dónde se quedó la función, dónde se quedó el dominio, la regla de correspondencia, eso pasa a un segundo plano, ¿ok? Entonces, bueno, a ver si me da tiempo de calcular la distribución de X más Y, si no lo hacemos en la siguiente. Bien, entonces voy a borrar arribita para empezar a calcular la distribución de X más Y. Entonces, a ver, los valores de X más Y. Valores de X más Y. X más Y. ¿Cuáles son esos valores? Pues tanto X como Y, el mínimo valor que toman es 3. Digo, es 2, ¿verdad? Sí, es 2, no 3. No hay monedas de 3 pesos. Es 2, ¿no? Así que 2 más 2, 4. Ese sería el mínimo valor de X más Y. ¿Qué tendríamos? 2 más 5, 7. Sí, ¿verdad? Y 2 más 10 son 12. Aquí está. 2, 5 y 10. 2 más 10 son 12. Bueno, pero también podría ser 5 y, bueno, 5 y 2 son 7. 5 y 5 son 10. Pues tengo el 10, así que aquí voy a ordenar los valores. Tengo el 10, tengo el 12. Y ¿qué más? Por ahí tengo el 20, ¿no? ¿Y 15, no, profesor? 15, sí, 15, por supuesto, y falta el 20. Vaya, nada más por capricho los ordené, podría no ordenarlos, pero se ve mejor si están ordenaditos los números. Entonces me falta el 20, ¿no? Sí, ¿verdad? 10 más 10, 20. Entonces ahí está el último posible valor. Ok, y ahora viene la probabilidad de la suma. Entonces, la probabilidad de que X más Y sea igual a K. Ok. Entonces, a ver, empezamos a hacer el cálculo con X igual a 2. Perdón, X más Y igual a 2. Lo voy a hacer aquí. Voy a empezar aquí. La probabilidad de que la suma valga 4, no nos queda de otra más que el hecho de que la probabilidad de que X sea 2 y Y sea 2. Es la única opción, que ambas monedas valgan 2. Y bueno, es la probabilidad de esta intersección. Acuérdense que no hay independencia porque se hacen sin reemplazo, así que sería la probabilidad de que X sea 2 por la probabilidad de Y igual a 2, suponiendo que X es 2. Entonces, de acuerdo con los datos del problema, teníamos, 14 monedas en la primera extracción y eso daba, 14 monedas y son 2, ¿cuántas son de a 2? Son 6 monedas. Son 6 sobre 14, esa es la primera probabilidad. Y la probabilidad condicional es, hay un total de 13. Y ya nos gastamos una de a 2, entonces sería 5 por 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí quedaría la probabilidad de que X más Y sea 2. Hagamos una más, en donde es un poquito más complejo la situación. A ver, X más Y igual a 7. Entonces, así que para 2, para 4 es este número que está ahí, que serían 6 por 5, 30, y 14 por 13, pues no sé cuánto de 14 por 13, pero creo que da 182, no sé. Bueno, ahí lo dejo, 14 por 13. Ustedes, por favor, hagan la cuenta totalmente. Ahora, calculemos la probabilidad de que X sea igual a 7. Entonces, para calcular la probabilidad de que X sea igual a 7, necesito espacio. Y bueno, voy a borrar en este espacio. Nada más ustedes díganme en qué momento puedo borrar, porque ya está por terminarse la primera sesión. ¿Puedo borrar aquí donde calculé la probabilidad de que X más Y sea igual a 4? Creo que 14 por 13 son 182. Ajá, y de ser así, entonces aquí debe decir 182. Bueno, ahí lo simplifican, etcétera, etcétera. Voy a calcular la probabilidad de que X más Y sea 7. Entonces, díganme ustedes si ya puedo borrar aquí donde hice el cálculo de la probabilidad de que X más Y sea 4. Sí, adelante. Bien, entonces voy a borrar.
Bien, entonces la probabilidad de que la suma nos dé 7, ahí hay dos opciones, ¿verdad? Una opción es primer 7. Ajá. Las opciones son primer moneda igual a 2 y segunda moneda igual a 5. O bien, primer moneda de 5 y segunda de a 2. No hay más opciones, ¿verdad? Porque no hay monedas de 3. Entonces, esas son las dos únicas opciones. Bueno, pues otra vez quedaría, ¿qué cosa? Sería la probabilidad de que x sea 2 por la probabilidad condicional de que y sea 5, suponiendo que x es 2. Eso es el primer sumando, y el segundo sumando es la probabilidad de que x sea 5 por la probabilidad condicional de que y sea 2, suponiendo que x es 5. Entonces podemos revisar en el árbol, hacer las sustituciones como debe ser, y bueno, el resultado va a darnos, a ver si no la he regado, 6 sobre 14 por 5 entre 13, eso es el primer sumando, más 5 sobre 14 por 6 entre 13. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar, según esto, 60 entre 182. Entonces, 60 sobre 182. Entonces, de forma totalmente similar, las otras probabilidades se deberían calcular, estoy con la de x más y. Entonces nos salió 60 sobre 182. Las otras van a salir 20 sobre 182. Y la que sigue va a ser 36 sobre 182. La que valga 15 será 30 sobre 182. Y la de 20, esa no tengo espacio para escribirla, pero la de 20 va a ser la siguiente. Entonces, antes de irnos al descanso, les escribo la probabilidad de que en total saque yo 20 pesos en este juego, sería probabilidad de que x más y sea 20. Según este cálculo, va a ser 6 entre 180.
Bien, entonces, clase 14. ¿Dónde quedó mi resumen, hombre? Aquí está. Aquí está. Entonces, bien. Entonces, el resumen es, valores de las posibles variables. Entonces, tengo 3. Tengo la variable X, la variable Y y la variable X más Y. ¿Ok? Entonces, X más Y. O sea, valor de la primera moneda, valor de la segunda y cantidad total de dinero. Ok, entonces, entonces voy a hacer este resumen. Los posibles valores son, para X, son 2, 5 y 10. Y aquí vendrían las correspondientes probabilidades. Serían correspondientes probabilidades. Y bueno, entonces para X y Y pasó lo mismo. Ajá. X y Y toman los mismos valores, pero no las mismas probabilidades, ¿no? Las probabilidades, o sea, la distribución de X es 6 entre 14, 5 entre 14 y 3 entre 14. Entonces, espero que se entienda lo que estoy escribiendo. A manera de resumen, ahí en ese renglón de X puse los 3 valores posibles de X y sus correspondientes probabilidades. De que valga 2 es 6 sobre 14, de que valga 5 es 5 sobre 14, de que valga 10 es 3 sobre 14. Para Y, entonces, acuérdense, usamos la fórmula de probabilidad total, el diagrama y qué sé yo, entonces salió 78 sobre 182, eso es la probabilidad de que valga 2, la probabilidad de que valga 5 es 65 entre 182, la probabilidad de que valga 10 es 39 entre 182. Y los valores de X más Y son 4, 7, 10, 12, 15, 20. Y las probabilidades correspondientes van a ser 30 sobre 182, 60 sobre 182, 20 sobre 182, 36 sobre 182, 30 sobre 182, y la última, que siempre me cuesta trabajo escribirla aquí, va a ser 6 sobre 182, que es justamente esta que está aquí escrita, ¿no? Entonces ahí está el resumen de qué pasó con las variables aleatorias. Entonces, bueno, ahí tenemos pues ejemplos más o menos concretos, bueno, bastante concretos de variables aleatorias discretas y su distribución. Y bueno, resaltando el hecho de que lo que importa es la distribución de las variables aleatorias. Entonces, no me acuerdo si ya les puse este ejercicio o no, pero se los repito por si acaso, es un ejercicio teórico fácil, pero interesante. Entonces, puedo borrar para plantearles el ejercicio, ese lo van a hacer ustedes, pero la idea es resaltar qué es lo que pasa en la teoría de probabilidad, por qué cuando hablamos de variables aleatorias, que aunque introducimos como funciones, parece que no las tratamos como funciones. ¿Por qué? Pues porque no vemos el dominio, no vemos la regla de correspondencia, nada más vemos esto que es la distribución. Entonces, eso se puede justificar con el siguiente ejercicio, que se los voy a dejar enteramente a ustedes. ¿Puedo borrar para hacer eso? Profesor, en el de 12, la probabilidad de 12, ¿no serían 26 sobre ¿En vez de 182? 36? Ah, ok, bueno, sí, gracias. Qué bueno que me dices, porque a lo mejor sí es, lo hice apresuradamente y deben ser 26. Entonces déjame incluso corregir esto, porque si no, la próxima vez voy a repetir el error. 26.
en vez de 36. Ok. Bien. Sí, porque en las notas ustedes van a ver el 36 ahí y por favor, pues corríjanlo. Bien, entonces ahora sí, puedo borrar para plantearles el siguiente problema. Este es un problema teórico sencillo, pero interesante, perdón, y además explica este fenómeno que vamos a continuar viendo, ¿no? Estamos hablando de variables aleatorias, pero muy difícilmente vamos a hablar del dominio, la regla de correspondencia y esas cosas que aprendemos, ¿no? En otros cursos de matemáticas, sino de lo que estamos hablando es de la distribución. Entonces, así que puedo borrar, pues, para plantear este ejercicio. El ejercicio va a justificar plenamente lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo hasta que termine el curso. Entonces, así que bueno. Ustedes me dicen en qué momento puedo borrar. Si es necesario que les dicte los numeritos porque no los alcanzan a ver, me dicen, por favor, porque ya está muy amontonado ahí y quizás eso no permita ver lo que está escrito. Voy por un poco más de agua. No he terminado de revisar sus exámenes, pero espero no tardarme más de lo que ya me tardé. Entonces, ahora sí puedo borrar. Sí, profesor. Profesor, ya revisé, ya es 78 sobre 182. Perdón, otra vez, no te... Es 78 sobre 182. ¿En cuál? ¿En cuál? En el 12. 12. Mira, en el 12, entonces no es 30, sino es 78. Uh-huh. Mira, ok. Entonces, híjole, quién sabe cuántas veces he repetido este error. Bueno, ahora sí ya estará bien o sí, voy a tener que revisar otra vez y reescribir el ejercicio porque pues se ve que me fallaron la suma de fracciones y yo que presumo de matemático. Bueno. En el 12. No en el 15, yo le modifiqué el 15. Ay. Entonces no era 26, sino 78. ¿Cierto? Sí. Ok. Y entonces, por favor, hazme el favor de decirme cuál es el valor de 15. 15 sobre 91. 15 o 30 sobre 182. 15 o 30 sobre 182. Sí. Ok, bueno, te la creo. Bueno, lo voy a revisar, pero como no es una clase de aritmética, pues no me quiero detener en eso. Pero sí tengo que revisarlo porque evidentemente cometí por ahí un error. Ok, entonces voy a borrar para plantearles, este es un ejercicio teórico muy fácil al alcance de ustedes, entonces no quiero hacerlo yo, es un ejercicio para ustedes de tipo teórico, es un ejercicio fácil hasta cierto punto, pero lo importante de este ejercicio no solamente es el teorema en sí, sino es que justifica
lo que hemos estado viendo con las variables aleatorias y lo que seguiremos haciendo. O sea, justifica lo que les he dicho. En la teoría de probabilidad, lo que importa de una variable aleatoria es su distribución. No tanto la regla de correspondencia, y eso sí, no tanto el dominio de la función, etcétera, etcétera. Entonces, eso es justamente la idea de que ustedes hagan este ejercicio. De hecho, el ejercicio es más complejo de lo que se los voy a escribir, pero esa complejidad sí requiere de conocimientos de lógica más abstracta, que a lo mejor ustedes todavía no tienen, pero sí lo puedo plantear en los siguientes términos. Entonces, es un ejercicio para ustedes demostrar lo siguiente. Sea omega fp un espacio de probabilidad bueno, decimos que X y Y, variables aleatorias, ya conocemos la noción abstracta de variables aleatorias, son equivalentes en sentido amplio, bueno, vamos a ponerle discretas porque son las únicas con las que hemos estado trabajando, pero esto que estoy diciendo también vale para otro tipo de variables aleatorias, vale para cualquier variables aleatorias, pero digamos, para no elevar demasiado la abstracción, dejémosle la condición de ser discretas, pero podríamos quitársela. Entonces son equivalentes en el sentido amplio si tienen la misma distribución. Tienen la misma distribución. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ya creo que ya lo hemos dicho. Si son idénticamente distribuidas. Esa es la terminología que empleamos en probabilidad, como en uno de los ejemplos que salió hoy, son idénticamente distribuidas. O sea, tienen la misma distribución. Ajá. Bueno, el ejercicio es demostrar que, en efecto, esto de ser, bueno, voy a subrayar, ser equivalentes, bueno, tener la misma distribución, para usar la terminología de probabilidad, que tener la misma distribución o ser idénticamente distribuidas, la misma distribución, o ser, bueno, tener la misma distribución es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. O sea, ya saben ¿qué es esto de las relaciones de equivalencia? Es que cada variable aleatoria tiene la misma distribución que ella misma. Bueno, pues no hay duda de eso. Que si tengo que X tiene la misma distribución que Y, entonces Y tiene la misma distribución que X. Bueno, esto es bastante fácil, es más o menos obvio. Y si tengo tres variables aleatorias, X con la misma distribución que Y, y Y, ya se me está olvidando. Bueno, una relación de equivalencia, o sea, es reflexiva, simétrica y transitiva. Si X tiene la misma distribución que Y tiene la misma distribución que X, entonces X tiene la misma distribución que Z, entonces X tiene la misma distribución que Z, ¿no? Es un ejercicio casi de rutina, pero tiene, bueno, un contenido teórico, bueno, pues ahí importante, y no solamente eso, sino que el ejercicio resalta el hecho de que nosotros no vamos a estudiar las variables aleatorias
en tanto que funciones, ¿no? Como las hemos definido, sino lo que realmente nos interesa son las clases de equivalencia de esta relación de equivalencia. Ajá, eso es justamente lo que vamos a hacer. Por eso es que vamos a estar estudiando una vez y al otro día también, y todas las clases que siguen, la distribución de la variable aleatoria, porque eso es lo que nos va a importar, y no tanto como función, ¿no? Ni siquiera el dominio mismo va a ser algo que nos resulte del todo interesante. Podría ser que sí, pero la regla de correspondencia esa muy rara vez va a aparecer, porque, insisto, lo que nos va a importar es esto, son las clases de equivalencia, o sea, si tengo una variable aleatoria, esa variable aleatoria tendrá una distribución, entonces tenemos que imaginar todas las variables aleatorias que tienen esa distribución, porque lo que vamos a estudiar es la distribución, no a las variables aleatorias en sí mismas, ¿no? Entonces, esto a veces no se dice en los cursos de probabilidad. Bueno, por ejemplo, para los cursos de ingeniería, pues no se menciona porque ellos no están acostumbrados a esta terminología de la lógica y los conjuntos, o con el rigor que ustedes como matemáticos sí están aprendiendo. Pero no decírselo a los matemáticos es un pecado gravísimo, porque al rato los mismos matemáticos terminan confundidos acerca de qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, justamente esto es lo que va a justificar, lo que estará justificando nuestro accionar, pues casi que del resto del curso, ¿de acuerdo? Así que bueno, estamos en eso. Déjenme pasar a una última cosa. Este ejercicio no está escrito en las notas, porque acuérdense, las notas que les estoy pasando son para sus compañeros de la carrera de ingeniería. Como hay muchas cosas en común entre estos dos cursos, bueno, pues aprovecho lo que sí sea en común para darles esas clases por escrito. Este es un ejercicio teórico para ustedes, así que no será tal vez dentro de algunas semanas cuando les mande yo la solución, pero prefiero que ustedes lo intenten. Es muy sencillo y deja esa lección que más mal que bien y seguiremos estudiando más adelante. Entonces, ¿puedo borrar para continuar? Ustedes díganme, por favor. Entonces, esto es una relación de equivalencia entre las variables aleatorias. Déjenme escribirlo más. Entre las variables aleatorias. Entonces, es relación de equivalencia entre las variables aleatorias definidas sobre omega. Ajá. Eso de definidas sobre omega, bueno, se entiende que lo estoy definiendo sobre un espacio de probabilidad, pero incluso, decía yo, hay una formulación más abstracta de este hecho, es pensando en que las variables pudieran estar definidas sobre distintos espacios de probabilidad. Y entonces eso, pues, induce un teorema que, sería un pequeño teorema fácil, pero que desde el punto de vista de la lógica formal es un poco complejo, porque ahí nos saldríamos de la lógica de los conjuntos y tendríamos que entrar a la lógica de las categorías y ese tipo de cosas que ya son de un nivel de abstracción más elevado, ¿no? Entonces, como creo que ustedes solamente han aprendido lógica de conjuntos, ¿no? Hasta el momento, ya quien quiera ser más especialista en lógica, pues tendría que abordar esos temas más complejos. Por eso lo dejo a este nivel, todo definido sobre el mismo espacio de probabilidad, pero podría incluso quitarse ese hecho, pero entraríamos en el terreno de una lógica más abstracta que ahorita creo que no es apropiado mencionar. Bueno, entonces ahora sí puedo borrar.
Ok, aquí tengo un ejemplito más. También es un ejemplito casi de kindergarten, pero acuérdense, aquí lo que me interesa es que ustedes vayan digiriendo el concepto de independencia, sobre todo de independencia de variables aleatorias. Entonces, este ejemplo, aunque parece otra vez kindergarten, pero es un ejemplo en donde hay independencia, y un segundo ejemplo en donde no hay independencia entre las variables aleatorias. Entonces, así que, pues de una vez quiero ponerlo, aunque esto no se los he subido, pero ya para cerrar la clase de hoy puedo poner este ejemplo. Ya la próxima vez lo tendrán ustedes a su disposición, nada más que ya pertenece a la clase número 15. Pero yo creo que vale la pena porque estamos justamente aquí tratando de procesar, de digerir el concepto de independencia estadística. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, profesor. Bien. Voy a borrar. Sí, además el ejemplo me va a dar, me va a ir dando pie para mostrarles un vínculo, mostrarles un ejemplo entre la diferencia de variables aleatorias independientes desde el punto de vista estadístico con variables aleatorias independientes desde el punto de vista del álgebra lineal. Entonces, no sé si tengamos tiempo hoy de llegar a ese punto, pero comienzo con el ejemplo. Y ya después, si no tenemos tiempo de señalar esa relación, lo haremos la siguiente clase. Entonces, bueno, entonces vamos a... de hecho, aquí la sección esta de la clase 15, estamos ya en la clase 15, que al rato o mañana les subo a CIPI. En la clase 15, de hecho, en esta sección la he titulado Ejemplos y Contraejemplos. Entonces, aquí es muy importante tener a la mano estos ejemplos y estos contraejemplos porque ayudan en la comprensión de los conceptos. Entonces, bueno, dice, considere los siguientes, pues son diagramas, considere los siguientes diagramas. De los siguientes diagramas. Primero, entonces voy a pensar en un plano coordenado y 4 puntos. El punto, 4 puntos, ahorita les digo las coordenadas. Digamos, le llamé B, tiene coordenadas 1, 1. A le llamé A, tiene coordenadas menos 1, 1. C es menos 1, menos 1. Y D es 1 y menos 1. ¿Ok? Ese es el diagrama A. Y ahora voy a tener un segundo diagrama. En este primer diagrama hay 4 puntos. En este segundo diagrama voy a introducir uno más. Los que ya tenía yo, los reescribo. D es menos 1, menos 1. Y voy a agregarle el origen. ¿Qué nombre le puse al origen? Le puse E. 0, 0. ¿Ah? Ok, entonces, vamos a pensar, digamos, en 2, entre comillas, experimentos aleatorios. 2 experimentos aleatorios. En ambos se trata de seleccionar un punto al azar de los que están ahí señalados. Debería yo ponerles otro colorcito para que quede claro. Entonces, en el primer diagrama hay 4 puntos y se va a elegir uno al azar. Quiere decir que cada uno tiene probabilidad 1/4 de ser seleccionado. En el segundo diagrama tengo 5 puntos. 5 puntos y bueno,
están mal dibujados, pero se entiende. Entonces hay que elegir también uno al azar, ¿no? Entonces, en cada diagrama se va a elegir uno al azar. Bien. Entonces, en cada diagrama se elige uno al azar. Entonces vamos a ponerle nombres a las coordenadas. Digamos, sean X, primer coordenada del punto elegido en el primer diagrama. Primer coordenada del punto elegido en la primer coordenada. Elegido en la primer coordenada. Le voy a llamar Y, como X y Y, ¿no? Y, es más, déjenme ponerle subíndices porque si no, no me va a alcanzar ni la tinta ni el espacio. Entonces, X1, el 1 va a hacer referencia a la primer coordenada del punto elegido en el diagrama 1. Y1 va a ser segunda coordenada de ese mismo primer punto elegido del diagrama 1. ¿Me explico? Voy a llamarle X2 a la primer coordenada del punto seleccionado del diagrama 2. ¿Me explico? Ya no lo creo que se entiende. Y Y2 es segunda coordenada de ese segundo punto que se elige pues, en ese segundo diagrama. Entonces, creo que se entiende, ¿no? X1, Y1 son las coordenadas del primer punto, X2, Y2 son las coordenadas del segundo punto. Bueno, el tema es, consideremos estas 4 variables aleatorias. Ajá. Y la cosa es así. Entonces, voy a borrar los 2 primeros renglones para decir qué es lo que vamos a buscar. Entonces, o qué es lo que vamos a demostrar. Entonces, la idea es la siguiente. Demostrar que X1 y Y1 son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Acuérdense de todo este acrónimo. Lo escribo entre paréntesis, pero yo creo que ya en adelante no lo voy a estar escribiendo. Variables, la B es de variables, la A es de aleatorias. La primera I que ustedes ven ahí hace referencia a independientes. Y la segunda I junto con la D quiere decir idénticamente distribuidas. Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas. Entonces, eso es lo que hay que demostrar con X1 y Y1, o sea, las coordenadas del primer punto. Y eso, digamos, ese sería como el inciso 1. El inciso 2 es demostrar que X2 y Y2 no son independientes. No son independientes. ¿Ok? Esa es nuestra tarea. Es muy sencillo el ejemplo, pero este ejemplito lo voy a seguir usando para seguir ilustrando cosas sobre, no solamente, sobre las variables aleatorias y sobre
la de vez en cuando útil álgebra lineal asociada a las variables aleatorias. No, digamos, en este curso no haremos mucho énfasis en esa álgebra lineal de las variables aleatorias, pero sí en cursos más avanzados es importante operar las variables aleatorias como elementos de un espacio vectorial, que así lo son, y bueno, pues ya es una historia un poco más avanzada eso. Entonces, es en esas situaciones en donde la noción de independencia tiene dos sentidos, la independencia estadística que estamos estudiando aquí y la independencia del álgebra lineal, que en ese momento será necesario diferenciar correctamente. Pero bueno, entonces puedo borrar el diagramita para empezar con la solución, los dos diagramas. Bueno, digamos el diagrama izquierdo para empezar con la solución. Sí, profe. Bien. Bien, entonces voy a borrar nada más ahorita el primer diagrama. Y ya saben, X1 y Y1 son las coordenadas del punto elegido. Entonces, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que X1 sea igual a 1 y de que Y1 sea igual a 1? Pues eso es seleccionar el punto A del primer diagrama, ¿verdad? No es cierto, eso es seleccionar el punto B del primer diagrama. Ajá. Acuérdense, B es el primer cuadrante. Entonces, bueno, pues en el primer diagrama hay 4 puntos y solamente uno de ellos tiene estas coordenadas. Y de hecho, todos los demás puntos tienen la misma probabilidad. Entonces, no hay más que hacer, ¿no? Todas las 4 coordenadas tienen probabilidad 1/4, ¿no? Entonces, bueno, lo digo nada más, no lo escribo porque sería, un poco pesado hacer eso. Ahora escribamos, la probabilidad de que X1 sea igual a 1. Ajá. Bueno, acuérdense, tengan en mente el diagrama. Hay 2 puntos. Bueno, es más, me puedo ayudar de este segundo diagrama haciendo caso omiso del origen. Entonces, para que X1 sea 1, quiere decir que el punto seleccionado debe tener primer coordenada 1. Entonces, aquí escribí algo mal, no, perdón, aquí ya no sé geometría analítica. Este punto B tiene erróneas las coordenadas, ¿no? C es el que está en el tercer cuadrante, es el que debe tener las 2 coordenadas negativas, y D es el que debe tener coordenadas menos 1,1, ¿verdad? Bueno, perdón por ese error, que si mis alumnos de cálculo vieran esto, se horrorizarían, pero bueno, ok, entonces ahí están ya corregidas las coordenadas, y el asunto es la probabilidad de que el punto seleccionado, entonces imaginen, estoy omitiendo ahorita es 1 menos 1, profe. 1 menos 1, ay, claro, ay. Es que yo tengo un problema que se llama dislexia, entonces confundo izquierda con derecha y a veces arriba y abajo, entonces no sé dónde hay que poner el signo, y sobre todo cuando hay que estar hablando y escribiendo al mismo tiempo es en donde aparece con mucha frecuencia ese fenómeno. Ok, entonces 1 menos 1. Ok, entonces que la primer coordenada sea 1 es porque o se seleccionó B o se seleccionó B, ¿de acuerdo? Hay 2 de un total de 4. Insisto, ahorita estamos trabajando con el primer diagrama, así que hagan de cuenta que no he señalado al origen. Entonces, son 2 posibilidades de un total de 4, da 1/2. La probabilidad de que la primer coordenada sea 1, ¿cuánto vale? Pues vale, la segunda coordenada sea 1, pues o es A o es B, 2 de 4. Entonces vuelve a darme el 1/2. De tal manera que, fíjense ustedes, 1/2 por 1/2 efectivamente da 1/4. Así que esta probabilidad es nada más el producto de las probabilidades. Voy a borrar aquí arribita para ir escribiendo eso. Entonces, la probabilidad de que X1 sea 1 y de que Y1 sea 1 también es el producto de las probabilidades.
eso ya está clarísimo. Bueno, justamente esto que pasó con el punto 1, 1, va a pasar con los otros 3 puntos. Ajá. Entonces, porque, bueno, pues es simplemente, a ver, por ejemplo, x1 igual a 1 y y1 igual a menos 1, quiere decir que estamos seleccionando uno de 4, y la probabilidad únicamente de que x sea igual a 1 es un medio. La probabilidad de que x1 sea igual a menos 1, bueno, pues son todos los puntos cuya segunda coordenada es menos 1, o sea, o es el C o es el D, son 2/4, vuelve a darme un medio, entonces un medio por un medio da un cuarto, y me vuelve a repetir la probabilidad de que x sea 1 y de que y1 sea menos 1, perdón, por la probabilidad de que el otro sea menos 1, el otro punto, la otra coordenada sea menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay 4 posibilidades, ustedes pueden checar, se implemente así con cálculos directos, que en general vamos a tener que la probabilidad de que x1 valga y de que y1 valga j va a ser efectivamente el producto de las probabilidades. Eso, bueno, se los dejo a ustedes, pero es simplísimo terminar eso, de tal manera que como esto va a valer para todo y para todo j, para todos los posibles valores y j, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente x1 y y1 son independientes. Ajá. Por lo tanto, x1 y y1 son variables aleatorias independientes. Ah, falta lo de idénticamente distribuidas, ¿no? Bueno, se puede, hicimos algunos, la probabilidad de que x1 fuera 1, salió un medio. Y también la probabilidad de que y1 sea 1, salió un medio. Y lo mismo hicimos con el menos 1. La probabilidad de que y sea igual a menos 1, pues nos daba un medio, ¿no? Hay un total de 4 puntos y solamente 2 tienen el segunda coordenada menos 1, y eso va a ser la probabilidad de que x sea igual a menos 1. Eso se puede checar, de tal manera que, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, pues queda que las variables aleatorias son independientes, como lo acabamos de checar, y las dos últimas ecuaciones me están diciendo que toman los mismos valores, 1 y menos 1, con las mismas probabilidades, un medio y un medio. Así que, efectivamente, las dos variables no solamente son independientes, sino que además son idénticamente distribuidas. No, creo que hasta aquí no hay problema. Ah, ya, miro. Bueno, rápidamente actuamos con el segundo diagrama, para hacer nuestros cálculos. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar acá rápidamente. El segundo diagrama es el que tiene 5 puntos. Más déjenme repetirlo rapidísimo. Tiene 5 puntos. Bueno, ya como mi pizarrón está un poco sucio, espero que no se confundan los puntos, pero bueno, nada más son los anteriores puntos más el origen. Ok, entonces ahora calculemos la probabilidad. Bueno, cada punto tiene probabilidad de un quinto, ¿de acuerdo? La probabilidad de que las coordenadas sean x2 y y2, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que la primera coordenada sea 1, o sea, que la primera coordenada del punto seleccionado sea 1, pues quiere decir que solamente estos dos tienen coordenada 1, así que sería 2/5. La probabilidad de que x2 valga menos 1, pues tengo estos otros dos puntos, me daría 2/5 también. Ah, pero también está la probabilidad de que aquí es menos 1, perdón. Este es menos 1. Y la probabilidad de que esta primer coordenada del punto sea 0, bueno, pues tenemos un único punto cuya primer coordenada es 0, y entonces
la probabilidad de que eso suceda sería 1/5. ¿De acuerdo? Algo similar va a ocurrir con la segunda coordenada. La probabilidad de que la segunda coordenada sea 1, o sea, que la altura sea 1, pues es 2/5. Lo mismo que la segunda coordenada sean 2/5. Entonces, hasta ahí no tenemos, digo, que la segunda coordenada sea -1, pues la probabilidad también sigue siendo 2/5. Y la probabilidad de que Y2 sea 0, pues hay un único punto que tiene probabilidad 0, entonces eso sería 1/5. Entonces, dense cuenta que X2 y Y2 tienen la misma distribución, son idénticamente distribuidas, pertenecen a la misma relación de equivalencia en el sentido amplio. Ajá. Sin embargo, veamos qué pasa con la probabilidad de que la segunda coordenada sea 0 y la primera coordenada de este segundo punto sea 0 y la segunda coordenada de este segundo punto sea 0. Quiere decir que, pues, estamos seleccionando al origen. Esa probabilidad, pues, vendría siendo 1/5, ¿no? Hoy hay un solo punto con estas coordenadas y la probabilidad de seleccionar es 1/5. Ahora, fíjense ustedes, si yo quisiera calcular, bueno, pues aquí se nota, si yo comparo con el producto de las probabilidades, tanto esta como esta, cada una tiene probabilidad de 1/5, entonces aquí tendríamos 1/25. Entonces, ¿se dan cuenta? No son iguales. Ajá. No es igual la probabilidad de la intersección que el producto de las probabilidades. Como consecuencia, X2 y Y2 no son independientes. No son independientes desde el punto de vista estadístico. Bueno, pues ahí está la prueba de que no son independientes, ¿no? La probabilidad condicional, si lo queremos ver con probabilidades condicionales, la probabilidad condicional de que la segunda coordenada sea 0, suponiendo que la primera coordenada lo es, entonces la probabilidad de que la segunda coordenada del punto seleccionado sea 0, suponiendo que la primera lo es, pues evidentemente es 1, porque hay un único punto que tiene primera coordenada 0. Entonces, evidentemente, esto no es igual a la probabilidad de que Y2 sea 0. Así que ahí se dan cuenta que no son independientes. Pero la sorpresa, y eso ya no tenemos tiempo de discutirlo, es que no son independientes desde el punto de vista estadístico o estocástico, pero desde el punto de vista del álgebra lineal sí van a ser linealmente independientes. Ajá. Entonces, nada más escribo esta anotación. Desde el punto de vista del álgebra lineal, son independientes, o sea, son linealmente independientes. Entonces, esto es un hecho interesante porque ustedes como matemáticos por lo menos conocen 2 conceptos de independencia, tal vez 3 incluso. Y entonces, pues esta discusión es un poco para hacer una reflexión sobre el vínculo que hay entre entre esas nociones de independencia. Pero bueno, la clase se está terminando. Nos vemos el miércoles a las 12. ¿De acuerdo? Ustedes, bueno, me dicen en qué momento podemos cerrar la sesión.
Bien, entonces, si no hay dudas o más comentarios, ya son casi las 2 de la tarde. Entonces, quisiera dejarle aquí. Bueno, entonces